que vienen por primera vez, ya los otros son parte de la casa. Y lo que yo quiero hacer una muy breve introducción antes de darle la palabra a José. Lo que estamos tratando de desarrollar y proponer una política de inteligencia artificial para Chile o una estrategia nacional de inteligencia artificial que pueda, en cierta manera, dar respuesta a los desafíos que tenemos como país, como sociedad, pero en todos los ámbitos. No solamente estamos hablando de la inteligencia artificial desde el punto de vista productivo, de la economía, también estamos hablando de la inteligencia artificial y los desafíos en materia de empleo, en materia de democracia, en materia de transparencia, en cómo vamos a enfrentar los desafíos del siglo XXI, en donde yo creo que la mayor parte de esta comisión pensamos que la única manera de enfrentar el siglo XXI es desde tener un liderazgo en el desafío científico y tecnológico, particularmente en el ámbito de los datos y en lo que es inteligencia artificial. Y creo que hay una visión común, compartida, muy transversal, de que los datos y la inteligencia artificial tienen que ser usados para profundizar la democracia, profundizar la equidad, profundizar el bienestar de los seres humanos y profundizar la paz entre los seres humanos. Porque también, como todas las tecnologías, puede tener otros usos y que tal vez parte de los otros usos son los que tienen hoy día más desarrollo en relación a lo que significa el monopolio y control de los datos y la inteligencia artificial. Tenemos claro que la nueva geopolítica del planeta es el control de los datos y la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo nos situamos? Primero como país y luego cómo interactuamos con otros países que vivan realidades o que estén en un escenario parecido al nuestro para enfrentar esos desafíos. Y lo que tenemos es la idea justamente también de ayudar a resolver problemas dramáticos que tenemos en educación, que tenemos en salud, que tenemos en casi todos los ámbitos de desafíos que tiene este país, sobre todo en el ámbito social, pero también en lo que significa la modernización del Estado, de las instituciones, o más bien cómo logramos construir o romper esta desincronía que hay entre el desarrollo científico y tecnológico con el conjunto de las instituciones que están quedando obsoletas y anacrónicas. Entonces, esta es una reflexión, tenemos un documento base que se ha hecho de manera colaborativa. Nosotros hemos invitado a un conjunto de científicas, científicos, filósofos, expertos en neurociencia, que hemos venido trabajando en un documento que está totalmente abierto y un documento que hemos tenido un conjunto de reuniones con distintos actores para ir enriqueciendo. Y la idea es, primero, entregárselo al presidente de la República como una propuesta de lo que podría ser una política de inteligencia artificial para Chile, hecha desde el Congreso, en conjunto con el mundo académico y científico, y luego generar un evento para ampliar esta conversación con la ciudadanía. Ese es el objetivo de esto y yo les quiero agradecer que hayan venido y que en el entendido que este es un documento que está en desarrollo, que está en evolución, que no está cerrado y que son muy bienvenidas todas las sugerencias, propuestas, ideas que puedan enriquecer este documento. Le doy la palabra a José, que actúa junto con Juan Velázquez de coordinadores de este colectivo, que viene llegando de China. Bien. Ya, muchas gracias. Por la ciencia muchas gracias. china. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes acá y para comenzar esta reunión quiero entregarles alguna información de contexto para que sepan de dónde venimos y en qué etapa nos encontramos. Y esto partió con que hace unos meses atrás el senador Girardi me pidió que formara una mesa técnica para analizar algunos temas en relación al Congreso del Futuro y la primera mesa está relacionada con inteligencia artificial. Todos ustedes yo creo que tienen claro cuál es el impacto que está teniendo, así que no voy a profundizar sobre eso en todos los países. A poco andar de trabajo de esta comisión técnica, nos dimos cuenta que Chile no tiene una estrategia país para enfrentar los desafíos que vienen con la inteligencia artificial. Y nos pusimos a trabajar precisamente, esto se lo quiero dejar bien claro, para pedirle al gobierno que haga un proyecto país para enfrentar los desafíos de la inteligencia artificial. Nosotros le vamos a entregar los antecedentes al gobierno, al presidente, como dice el senador Girardi, para pedirle eso. Nosotros no lo estamos haciendo, pero sí estamos coleccionando muchos antecedentes para entregarle un documento lo suficientemente sólido para poder atraer la atención
del gobierno. Es así como ya nos juntamos con el mundo empresarial para recoger su feedback de qué es lo que debería contener una estrategia de este tipo, también con el mundo laboral, y ahora agradecemos la presencia de ustedes. Y es súper importante para nosotros que ustedes sepan parte del camino que se ha recorrido, y por eso que creemos relevante partir esta reunión mostrándole un estudio que hizo la Biblioteca del Congreso sobre qué han hecho otros países para elaborar su estrategia de inteligencia artificial, para hacer un proyecto. Y dicho eso, entonces, yo le quiero ofrecer la palabra a quién del equipo del Congreso va a hacer la presentación. Muy bien, adelante, por favor. Y les reitero, este no es el proyecto hay que hacerlo. Lo que queremos con este estudio y con la opinión de ustedes es llamar la atención al gobierno y decirle, por favor, hagan un proyecto. En eso estamos. Y por eso es que también lo hemos convocado, porque queremos el feedback de ustedes como agente importante de la sociedad civil. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Soto Martínez. Soy miembro del equipo de investigadores de la sección de estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y voy a presentar una parte de lo que ha sido nuestro trabajo colectivo sobre las distintas estrategias que se han realizado a nivel internacional sobre el tema de la inteligencia artificial. En primer lugar, les quiero comentar que hicimos una investigación basada en 8 países que elegimos tratando de buscar la mayor representatividad posible, y que son Alemania, Arabia Saudita, China, Estados Unidos, Francia, India, Japón y Reino Unido. Aquí conviven países que están en vías de llegar a un desarrollo mayor y países que ya están completamente desarrollados en el ámbito de ciencia y tecnología y que están realmente a otro nivel en lo que respecta a la inteligencia artificial. Entonces, lo interesante era evaluar y comparar cómo cada país se posicionaba respecto del tema de la inteligencia artificial según sus intereses geopolíticos, sus intereses de desarrollo, etcétera, etcétera. A partir de eso se elaboraron 3 documentos generales. Primero, aparte de un estudio de cada uno de los países, se elaboró un marco ético para el desarrollo de la inteligencia artificial, es decir, cómo debería ser una especie de ética que fuera transversal a las distintas estrategias. Segundo, se elaboró un documento que postula a la estrategia, a cada estrategia nacional como un pacto social, es decir, como producto de un acuerdo transversal y amplio entre las personas que viven en una sociedad determinada. Y en tercer lugar, se presentó un trabajo que nosotros denominamos radar temático, donde se articularon diversos ejes, por ejemplo, según cada país, por ejemplo, liderazgo versus autonomía, países que se centraban más en tener un liderazgo a nivel internacional y otros que se interesaban más en mantener cierta autonomía respecto de la influencia externa. O, por ejemplo, el eje de bienestar general o social versus un eje más centrado en la competitividad. Esto no significa que todos los países no traten de considerar elementos tanto de bienestar como de competitividad económica, pero sí que según cada estrategia podemos ver distintos énfasis. Eso también se presentó previamente ante este comité. Y ahora vendría un cuarto trabajo, que es este, que se elabora a partir o teniendo como marco el segundo trabajo que se previamente, que es la estrategia como pacto social, y que busca indagar en cómo se construyeron estos pactos sociales, es decir, cuáles fueron los niveles de participación de la sociedad civil y de otros actores dentro de la construcción o del proceso de construcción de las estrategias de inteligencia artificial. Así, bueno, en primer lugar, hay que notar que toda esta estrategia supone un acuerdo transversal, independientemente del país en el cual nos enmarquemos. Sin embargo, podemos ver tanto elementos comunes como elementos diferenciadores a los distintos países que evaluamos. Respecto a los elementos comunes, en primer lugar tenemos que todos los proyectos o propuestas de estrategia, todos los documentos fueron iniciativa del presidente de la República o el equivalente primer ministro, es decir, quien se encontrara en el Poder Ejecutivo en ese momento. Es decir, se requiere una iniciativa política, una dirección política, un liderazgo político para llevar a cabo una estrategia de inteligencia artificial. Además, todas las estrategias tienen un enfoque interministerial,
lo que supone obviamente un enfoque multidisciplinario, es decir, no basta solamente con que el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía, por ejemplo, en nuestro país, lideren una estrategia, sino que tiene que participar también, no sé, ministerios como Ciencia y Tecnología, Educación, Trabajo, etc. En tercer lugar, tenemos que todos incluyeron de una u otra manera actores políticos, económicos y académicos. Sin embargo, lo que falta en algunas estrategias, o que fue más marginal, fue la participación de la sociedad civil, es decir, la validación por parte de la ciudadanía que no se ubicaba en estas categorías, es decir, que no eran actores políticos, económicos o académicos o expertos en temas de ciencia y tecnología. Además, los elementos diferenciadores entre las distintas estrategias que pudimos identificar es que cada estrategia tenía un énfasis distinto. Es decir, algunas estrategias se enfocaban más en el ámbito académico, científico, otras más en el ámbito económico o en el ámbito político. Y por otra parte tenemos estrategias que fueron variando en el nivel de participación o de validación de la sociedad civil, y esto tiene mucho que ver con si es que el país en cuestión era una democracia o una autocracia. Es bastante casi de perogrullo, pero en las autocracias identificamos un menor nivel de participación de la sociedad civil y en las democracias un mayor nivel de participación de la sociedad civil. Ahora bien, también se diferenciaron las estrategias según los distintos arreglos institucionales o sistemas institucionales o incluso tradiciones democráticas de cada una de estas naciones. Es decir, es distinta la estrategia como fue elaborada en el caso francés, por ejemplo, a como fue elaborada en el Reino Unido o en Estados Unidos. Y mucho tiene que ver con el régimen, si es parlamentario, semiparlamentario, presidencial, semipresidencial, etc. Entonces, las diferencias vienen dadas por el tipo de régimen, las bases institucionales y las tradiciones al final de cada país. Bien. A partir de esto se hizo una tipología un poco bastante general, no es algo tan específico, pero vamos a ver que en general tenemos tres niveles de participación. Primero, los países que tuvieron menor participación de la sociedad civil son precisamente las autocracias que revisamos, que son China y Arabia Saudita. En ambos casos, el documento fue realizado por un Consejo de Ministros. En el caso de China es el Consejo de Estado, que es el órgano central de la política china, y en el caso de Arabia Saudita fue el Consejo de Ministros por orden del rey. La diferencia quizás puede ser que en China fue el Consejo de Estado como una entidad colectiva la que levantó y la que identificó los elementos básicos de la estrategia, mientras que en Arabia Saudita parte esto por una iniciativa del rey que le pide a su Consejo de Ministros que elabore una estrategia a partir de su propuesta que se llama Visión 2030 y que busca emancipar a Arabia Saudita de la dependencia hacia el petróleo de aquí a 2030. Entonces, también en el caso de Arabia Saudita podemos ver que hay una conexión directa entre el problema económico que tienen ellos actualmente o sus lineamientos económicos en los próximos años o sus proyecciones económicas y el documento de inteligencia artificial. Después tenemos países con participación moderada de la sociedad civil. Aquí tenemos, por ejemplo, India. India actuó a través del Niti Aayog, que es un think tank del gobierno, que significa más o menos algo como organización o comité para la reforma del país. Y básicamente es se dice think tank o se autodenomina un think tank gubernamental, pero en realidad es un consejo de ministros. Es básicamente un consejo de ministros con representación además de líderes regionales del país. De todas formas, es como una especie de consejo y plasma distintas visiones, pero sigue siendo una entidad netamente gubernamental. ¿Qué es lo adicional al caso de China o de Arabia Saudita que podemos identificar aquí? El hecho de que muy en la tradición inglesa, muy en la tradición británica, se utiliza un documento que se podría decir abierto, es decir, un documento de política parecido a un white paper, como lo conciben los británicos, y que está permanentemente a disposición del público para su modificación o mejora. Entonces, eso le da un nivel mayor de participación que está en la línea de la tradición parlamentaria de la India. En el caso de Estados Unidos tenemos dos estrategias divergentes o procesos divergentes para generar la estrategia. En primer lugar, durante la presidencia de Obama,
esto se canalizó a través de un Consejo para la Ciencia y la Tecnología, que es un ente de carácter permanente, gubernamental, que incluye un enfoque interministerial e intersectorial, y que trabajó además codo a codo con científicos para elaborar 2 documentos de política, que no eran documentos definitivos, no eran órdenes ejecutivas, como le llaman ellos, es decir, no eran decretos supremos, no eran reglamentos, sino que eran básicamente documentos de política abiertos también al debate social. En el caso llega Trump a la presidencia y ahí se cambia por completo, se desechan las conclusiones de Obama y se levanta una cumbre que reúne tanto expertos como empresarios, y a partir de esa cumbre se elabora un documento general como un resumen de la cumbre, y a partir de ese resumen el gobierno elabora un documento final que se plasma en una orden ejecutiva que es básicamente la estrategia de Estados Unidos. Entonces vemos que tenemos un nivel quizás de mayor participación en la construcción del documento que en el caso de China y de Arabia Saudita, pero poca retroalimentación posterior porque el documento se plasma inmediatamente en una orden ejecutiva del presidente. Entonces, por eso que lo ponemos aquí en un país de nivel moderado de participación. Finalmente, en este ámbito tenemos a Japón, que es un caso también muy interesante. Japón construyó no solo una, sino que 2 estrategias. Una estrategia para una especie de protocolo a nivel internacional, con principios y con propuestas para tener una sociedad de redes sabias, le llaman ellos textualmente una sociedad inteligente, una sociedad 5.0, y que se proponía como una especie de documento de soft law bastante general, no vinculante, pero que podía iluminar la discusión a nivel internacional, entendiendo que este problema es un problema internacional. Y eso lo hicieron a través de una conferencia que involucró actores públicos y privados, expertos, empresarios y gente del gobierno también, y fue una conferencia muy amplia y se graficó eso en un documento determinado. Y en segundo lugar, crearon un Consejo para Inteligencia Artificial, también con participación amplia de privados y de personas del sector público, de expertos, académicos y de empresarios, y elaboraron un documento más específico, orientado más hacia la industria. Esos son los 2 documentos de Japón. Entonces, aquí tenemos que la participación se integra inmediatamente en la construcción del documento, pero obviamente no hay una instancia, se podría decir, de validación social posterior o de consulta pública. Entonces, por eso lo ponemos en un nivel moderado de participación, en un nivel amplio de participación. Finalmente, los países que tienen participación relevante de la sociedad civil son Francia, el Reino Unido y Alemania. El caso de Francia es quizás el menos participativo de estos, pero que tiene una particularidad que es bien interesante. El informe que originó la estrategia es un informe de una comisión parlamentaria, es decir, hay una conexión no solamente con el Poder Ejecutivo, sino también con el Poder Legislativo. Y esta comisión parlamentaria, dirigida por el matemático Cédric Villani, además integró personas de las empresas y personas, expertos científicos de distintos ámbitos relacionados con la inteligencia artificial. En segundo lugar, se hizo una estrategia a partir de ese documento, ya totalmente presidencialista por parte del presidente Macron y que se grafica en números, presupuestos, etc. Ahora bien, no hay un proceso de validación posterior de estos documentos. Entonces, eso también le quita un poco el nivel de participación. Pero lo ponemos aquí porque tiene la particularidad de que involucra a varios poderes del Estado, no solamente a uno. En el caso del Reino Unido, se inicia esto por una solicitud del gobierno parlamentario a unos técnicos que realizan un informe técnico a partir de una comisión compuesta por académicos y con apoyo además de distintos científicos. Habla de más o menos 100 expertos, tanto del ámbito de la ciencia como también de la industria. Porque la orientación de la estrategia de inteligencia artificial del Reino Unido está directamente relacionada con el problema industrial, el problema de cómo fortalecer la industria del Reino Unido. Sobre todo en el marco del Brexit, que ha generado una complicación adicional para este país. En segundo lugar, esto se refleja en un white paper del gobierno, un documento de política, abierto por lo tanto a la modificación, a la discusión parlamentaria, que se presenta posteriormente. Cabe señalar que además, después de eso, se hizo un documento por parte de la Cámara de los Lores,
que ustedes saben que no es una Cámara que actualmente tenga atribuciones resolutivas, sino que más bien funciona como una especie de consejo de expertos que apoyen la labor parlamentaria, pero con mucha relevancia, porque a veces puede devolver incluso proyectos de ley para que los revisen en la Cámara de los Comunes. Y este consejo de expertos, integrado por 500, 600 personas, elaboró un nuevo documento que se llama Inteligencia Artificial, estamos dispuestos, willing or unable, y ese documento conversa o se relaciona con el documento previo que había enviado el gobierno respecto del desarrollo industrial y la inteligencia artificial como uno de los aspectos claves para generar un mayor desarrollo industrial. Finalmente tenemos el caso de Alemania. Alemania es, a nuestro juicio, la situación paradigmática de un desarrollo equilibrado de la estrategia en cuanto a la participación de expertos, a la participación del mundo del trabajo, el mundo de la empresa, pero también la validación de la sociedad civil. En primer lugar, se trabajó a través de una mesa interministerial, es decir, un consejo de ministros, igual que en los casos anteriores, y este consejo de ministros creó un documento de política que posteriormente se validó de dos maneras. En primer lugar, se hicieron 6 foros de expertos, 6 foros temáticos de expertos. El foro temático de trabajo, empresa, producción, expertos de la academia y problemas de la sociedad civil. No, perdón, de salud, problemas de salud, etc. Estos 6 foros de temáticos con expertos se hicieron a la par con una consulta pública online, en línea, donde se invitó a distintas organizaciones a que hicieran comentarios efectivos al documento. Y posteriormente todos estos comentarios fueron integrados en la versión final de la estrategia que fue presentada posteriormente por la mesa interministerial. Es decir, hubo una correlación entre los expertos, la empresa, el sindicato y la sociedad civil para construir la estrategia de Alemania. Pero además incluyeron un capítulo completo, es decir, uno de los pilares de la estrategia que está orientado a la retroalimentación de la estrategia, la retroalimentación permanente de la estrategia, es decir, el diálogo social con todos los involucrados. Esto habla de una suerte de documento vivo, es decir, un documento que se encuentra abierto a los cambios. Es una constante que vimos tanto en el Reino Unido, que tenemos un documento también abierto a cambios, que es el White Paper, como en el caso de la India, que también es un documento abierto, y en el caso de Japón, que también es un documento que podría ser eventualmente modificado, que no necesariamente se grafica en un reglamento o en un presupuesto específico, sino que se va adaptando a los cambios. Pero en el caso de Alemania es el único país donde se explicita esta situación. Y lo más interesante de todo esto es que además hacen todo este proceso participativo sin perder eficacia, porque todo el proceso demoró aproximadamente, el proceso participativo en total, unos 3 o 4 meses. Es decir, se hizo con bastante celeridad. En conclusión, a partir del análisis de estos 8 países que han hecho estrategias de inteligencia artificial, podemos decir que no es importante solamente el contenido de la estrategia, sino cómo lo logramos, es decir, cuál es el proceso para llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque si la estrategia requiere de la existencia de un acuerdo transversal en la sociedad, es necesario que éste esté validado, que sea comprendida por la mayor cantidad de personas posible. El enfoque, además, tiene que ser un enfoque multidisciplinario. Tanto los países que eran autocracias como los países que eran democracias, en nuestro análisis, entendieron que no bastaba mirar la estrategia de inteligencia artificial desde un solo punto de vista, sino que había que aunar tanto las visiones educacionales, científicas o económicas que podía involucrar una estrategia de inteligencia artificial. En tercer lugar, si bien es clave que exista una iniciativa presidencial, es decir, que exista un liderazgo político, también debe haber colaboración de distintos sectores de la sociedad. En el caso de Alemania, lo repito, fue paradigmático, porque ahí no solamente se involucró al ámbito de las empresas y de los expertos, que es algo común en todas las estrategias, sino que además se involucró al mundo del trabajo, que va a ser fuertemente afectado por los cambios que introduce la inteligencia artificial, y se involucró además a la sociedad civil, ya que se validó posteriormente este documento con una consulta en línea. Además, vemos diferencias significativas entre las autocracias y las democracias, que ya lo analizamos, en cuanto al nivel de participación y de representación, y
vemos finalmente que existen varios países que establecen esta estrategia como un documento abierto, un documento vivo y, por lo tanto, posible de retroalimentarse a partir del diálogo social, siendo el caso nuevamente de Alemania el más paradigmático de todos estos. Bien, eso es básicamente lo que arroja nuestra investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. José. Muy bien. Después de esta presentación introductoria, espero que les haya quedado más claro que lo que hemos estado trabajando en todos estos ya 4 meses, este grupo de académicos, no es la estrategia del país, porque en la confección de una estrategia de país, como vieron ustedes en esta muy buena presentación, en todos los casos ha estado liderado por el presidente de la República. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Lo que sí estamos haciendo es un documento para pedirle al presidente, al gobierno, hágalo. Y en esa instancia, entonces nos interesa recibir la opinión de ustedes, y yo a continuación le voy a ofrecer la palabra aquí a la señora Amelie, quien fue la que les envió la invitación, el correo con algunas preguntas que nos interesa obtener la respuesta a ustedes. Solo un comentario. Nosotros le informamos al presidente que estábamos en esta iniciativa y que esto quiere ser un insumo para una estrategia de inteligencia artificial, pero la respuesta fue del presidente que queríamos que le entregáramos la propuesta en la moneda. O sea, el presidente nos mandó a decir que estaba muy entusiasmado y que le parecía muy importante esto. Yo lo digo porque creo que es muy importante que el gobierno y el presidente en particular tengan, en términos personales, interés para que Chile pueda desarrollar una estrategia de inteligencia artificial, porque nosotros podemos hacer propuestas, pero si no hay un empoderamiento muy activo del Ejecutivo, en este caso el propio presidente, va a ser difícil. Yo pienso que todos los países donde esto ha prosperado es porque ha habido una decisión política del más alto nivel. A mí me tocó estar con Xi Jinping hace un par de años y por casualidad me invitaron a un foro mundial de Internet y me tocó estar en una mesa con él, y lo que él planteó ahí fue la decisión de China irrevocable de ser líder mundial en inteligencia artificial en el futuro. Y eso es lo que China está haciendo, porque viene desde el centro más profundo de decisión de poder, y por eso que los chinos lo van a lograr. Bueno, Juan y José que han estado allá, los chinos tienen 90 millones de científicos, así que lo van a lograr, y lo van a lograr con excelencia. Le damos la palabra a Amelie, la secretaria ejecutiva del Congreso del Futuro. Buenas tardes. Ustedes están hoy en la tercera mesa de trabajo en torno al proyecto de inteligencia artificial, de ese documento preliminar a la elaboración de una estrategia. Y esta tercera mesa y última mesa, por temas de plazos, incluye aquí miembros y representantes de los ámbitos público y de la sociedad civil. Es importante que ustedes sepan esto, porque antes de estas reuniones nos hemos reunido con el mundo empresarial y también con representantes del mundo laboral, ¿ya? La idea, nuestros plazos son bastante cortos, la idea es poder después incorporar los insumos que vamos a rescatar de la conversación de hoy. Aquí todos los presentes son importantes para compartir sus opiniones, puntos de vista, comentarios, aportes, ya sea en directo en esta conversación, y si no nos alcanzan los tiempos, también vía correo. Nos interesa recibir sus aportes por escrito. A veces es incluso más fácil para incorporarlos en el documento. Nosotros en cada mesa de trabajo hemos tratado de orientar la conversación en torno a algunas preguntas generales, y en eso quiero destacar un poco lo que mencionaba Víctor. Aquí, más allá de lo que va a resultar de esta iniciativa, lo que ha sido muy interesante es el mismo proceso de diálogo y discusión. Ya, como decía Víctor, la idea es generar un documento vivo, no solo entregarlo y se acabó la conversación, sino más bien encontrar la forma de llevar esta discusión en forma permanente. Entonces nos interesa que ustedes también se puedan incorporar en esa mirada. Con respecto a las preguntas, la voy a mencionar las tres y
les propongo que ustedes las rescaten y de ahí que se abra la conversación. La primera pregunta es, ¿qué oportunidades y desafíos tiene el sector público al adoptar e integrar la inteligencia artificial en sus procesos? ¿Ya? Tiene que ver más bien con la adopción integración de la inteligencia artificial en los propios procesos del mundo público, del sector público. Después, desde su perspectiva, ¿cómo la inteligencia artificial impactará en los sectores que su organización está atendiendo y en la sociedad civil en general? ¿Qué iniciativas o acciones se han tomado desde su organización para abordar las problemáticas y desafíos identificados? Esta pregunta tiene más bien que ver con, por ejemplo, en el caso del ministerio, de cómo ustedes están abordando el impacto, la llegada de la inteligencia artificial en los sectores que ustedes están, digamos, atendiendo o con los cuales ustedes están trabajando, ¿ya? Y la tercera pregunta está más enfocada en el sector civil, de la sociedad civil. ¿Cómo se debería abordar los desafíos y oportunidades asociados a la inteligencia artificial desde la sociedad civil? Entonces, aquí nos interesa también tener este punto de vista de cómo ustedes lo ven y cómo lo han abordado desde su propia organización. Esas son las tres grandes preguntas y, senador, no sé si abrimos la conversación en base a esto. Así que bienvenidos los aportes, las sugerencias, los comentarios. Ustedes han recibido este documento borrador, no es una versión final. Estamos en eso y la idea es que ustedes puedan hacer sus aportes ahora. Es la oportunidad para hacerlo. Gracias. Senador. No, muy brevemente, me gustaría agregar a esa pregunta una profundización respecto a un tema que está en el documento, que ha sido referido, pero creo que va a ser muy importante en el debate que se genere, que es el tema de la propiedad de los datos al final. Yo sé que ha estado, sé que está, pero creo que ahí hay un mundo gigantesco, por alguna forma de plantearlo. Yo creo que va a ser el eje de discusión pública quizás más relevante. O sea, al final, si uno decanta y ve dónde va a girar las distintas posiciones, yo creo que el tema de la propiedad de los datos, la propiedad personal de sus datos, va a ser algo demasiado relevante como para si alguien tiene ideas de cómo enfrentarlo, también poder explicitarlo. Quería simplemente agregar ese punto específico a la consulta de Amelie. Bien, señoras y señoras, se ofrece la palabra. Voluntario, voluntaria. Ya, Los que, ahí, allá. Por favor. que está en la periferia se acerca y se sienta al lado. Por favor, tu nombre y la institución que representa, por favor. Hay micrófono, hay el mismo micrófono. Perfecto. Mi nombre es Renata Ávila, soy la directora ejecutiva de Ciudadanía Inteligente y nosotros y nosotras estamos trabajando intensamente como una de las primeras organizaciones ciudadanas que desarrolla tecnología en esto, porque creo que para poder entender y para ser parte del debate necesita ciertas herramientas y ese es mi primer punto. El primer punto es que Chile es distinto de los países listados ahí, porque su ingreso no tiene un fuerte ingreso por temas de desarrollo de este tipo, entonces está como al medio. Consume este tipo de tecnologías y empieza a desarrollarlas tímidamente. Entonces creo que la primera consideración y la ventaja competitiva y comparativa que puede tener Chile en este asunto es cómo vamos a desarrollar desde un país del sur una estrategia para aquellos países que no están a la cabeza del desarrollo o que no pueden, como Arabia Saudita, volcar todo el dinero del mundo para experimentar y desarrollar este tipo de cuestiones. El segundo es, de nuevo, es una peculiaridad de Chile, la tremenda desigualdad de este país, a pesar del alto desarrollo económico. Y ese es el tema en que nos estamos enfocando y las recomendaciones que traemos a la mesa, cómo especialmente se corre el riesgo de no incluirlo en la estrategia, de excluir nuevamente a las mujeres y a las niñas en estos procesos, porque sin duda, o sea, es un hecho, no es un tema controversial, es un hecho que las mujeres en todo el mundo han estado sistemáticamente excluidas de los procesos de desarrollo y de definición de las políticas públicas en materia de tecnología. Entonces nosotros desde la Fundación lo que traemos acá
y solo me voy a referir brevemente porque está escrita la propuesta, es cómo podemos aprovechar este proceso y este desarrollo de esta estrategia nacional para darle la vuelta, para poner y posicionar a Chile como el país que le da el giro hacia una política que sea diseñada como activamente inclusiva para mujeres y niñas en este tema. ¿Y cómo lo podemos hacer? O sea, tenemos un pliego de propuestas acá, pero solo voy a mencionar algunas. Una cuestión específica es definir y adoptar directrices que establezcan transparencia en las tomas de decisiones algorítmicas en el sector público. ¿A qué me refiero con eso? A que, a diferencia del sector privado que tiene y que Chile es parte de muchos tratados comerciales que le impiden, el sistema de contrataciones públicas, cuando contratan estos sistemas para definir la toma de decisiones públicas, puede tomar acciones como proactivas para evitar sesgos. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, primero, piloteando y liderando. O sea, cuando antes de que el sector público contrate un gran sistema que defina, por ejemplo, a quién le van a tocar ciertos beneficios, ¿por qué no empezamos codiseñando sector público con el sector privado que va a desarrollarse esos pilotos con cuestiones específicas, como teniendo 50% de ingenieras en el equipo de diseño de eso, teniendo una política de género y de inclusión que defina también cómo se van a diseñar estos sistemas, testear rigurosamente y evaluar y hacer unas evaluaciones de impacto algorítmico. Directrices de adquisición que sean responsive para temas de género. Hay una lista de pedidos en esta área, pero también tomar pasos claros y proactivos en el sistema educativo para que estas cuestiones también se corrijan. Balance de género en la toma de decisiones basadas en inteligencia artificial, en balance de género en los equipos que diseñen estos procesos, exigir a las empresas publicar y reportar activamente sobre la diversidad de sus equipos de desarrollo y fondos de investigación para que aquí se piloteen estas cuestiones del sur. Y bueno, voy a dejar aquí entregada a la comisión toda esta lista de recomendaciones que fueron desarrolladas con expertas en Suiza de una iniciativa que se llama Women at the Table, y esas serían como en líneas muy generales las recomendaciones, pero la tercera recomendación es no solo verlo en política, sino que en la práctica. Creo que se debe persuadir al Ejecutivo y al sector privado a que dediquen ciertos fondos a empezar a pilotear cómo se va a ver en la vida real este tipo de estrategia. Y por último, para ir cerrando, hay otro tema. A mí me encantan esas iniciativas de la participación ciudadana, pero para poder participar en estos temas tan complejos, debemos entregar herramientas a la ciudadanía para acercar estos temas, para que no sean esos temas tan demonizados y tan técnicos o tan el giro mediático que se les ha dado ahora, que todos van a perder el trabajo, que los robots van a reemplazar y demás. Creo que el Congreso del Futuro ya hace un montón de aportes en eso, pero creo que se necesita más. Creo que necesitamos, sin ocultar los aspectos negativos, entregar a la ciudadanía de formas amigables herramientas que les permitan entender los temas, entender qué es Machine Learning, entender aspectos desde lo más simple para que puedan participar activamente en un diálogo ciudadano. Si hoy se abriera esta estrategia de discusión, probablemente solo la élite, como siempre, podría participar, únicamente. Yo le quiero agradecer a Renata, además participó en nuestro Congreso del Futuro como panelista, así que muchas gracias por el comentario, y además es bueno que después lo entregues, ojalá nos haga una propuesta también por escrito para poder incorporar lo que planteaste. ¿Quién más tiene la palabra? Muy bien. Ofrezco la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricio Velasco, soy investigador de derechos digitales. Primero que todo me gustaría agradecer la invitación y celebrar la instancia, por cierto. En términos ya más propiamente sustantivos, creo que hay dos cosas que me gustaría
atender retomando la exposición con la que se inició la reunión. En un primer término, cierto, respecto a la segunda pregunta en específico que se planteó en torno a cómo la inteligencia artificial puede impactar en la sociedad civil en general, me parece muy relevante la consideración respecto al desarrollo de estas estrategias como procesos abiertos, sobre todo como procesos que pueden estar orientados hacia una reflexivización ulterior de lo que está pasando. Creo que esto me parece muy importante en la configuración procedimental de la estrategia, sobre todo atendiendo, cierto, a que difícilmente las consecuencias de los cambios a los que vamos a atender en el futuro pueden ser siquiera anticipables. De ahí que creo que una buena estrategia requiera, cierto, esta capacidad de poder volver sobre lo que se ha planteado con los mecanismos que se hayan establecido. Además, me gustaría también retomar la consideración sobre este cuarto punto que se planteó en torno a la propiedad de los datos y la pregunta más sustantiva que creo que hay detrás de eso. Para ponerlo muy en términos simples, ¿cierto? Yo considero y consideramos desde Derechos Digitales que un componente relevante de esta discusión tiene que ver principalmente con la capacidad de tener algún tipo de observación o por contrario, ¿cierto?, de evitar la opacidad algorítmica, ¿cierto? Requerimos algún tipo de, efectivamente, control sobre cuáles son o la manera en la cual se toman las decisiones alimentadas por algoritmos y que ulteriormente pueden ser vinculadas a la gestión de decisiones de inteligencia artificial. Visto eso, y retomo el punto respecto a la propiedad de los datos, ¿cierto? Creo que es sumamente relevante partir de la base de la importancia de contar con una regulación que sea robusta en la materia y que sea capaz también de ser actualizable en razón de los desafíos que esto va a implementar, o sea, que esto va a suponer en el futuro. Solo finalmente, ¿cierto? Creo que es muy importante tener en consideración, ¿cierto?, que se plantea como un elemento central, ¿cierto?, del diagnóstico del documento la importancia de la ética respecto al manejo de estas estrategias. Creo que sería deseable que ese principio sea más bien un principio articulador antes que un principio que está, por así decir, como contrafuerte en esta estructura. Me parecería importante que estuviese mucho más integrado nuclearmente. En ese sentido, creo sobre todo que el trabajo, por ejemplo, realizado por la Comisión Europea en torno a estos 7 principios éticos para el manejo de la inteligencia artificial pueden ser eventualmente iluminadores, toda vez que, claro, se tenga en consideración la idiosincrasia y la institucionalidad local. Pero eso creo que serían los 3 puntos principales. Gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los otros invitados acá. 1, 2, 3. Voluntario, voluntaria. Por favor. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Soy Ernesto García, jefe de estudios de la Contraloría. Y bueno, analizamos toda la invitación, las preguntas que ustedes nos formulaban. Y también lo estudiamos desde la perspectiva del control público. Y lo que nos decía era la relación entre inteligencia artificial y control público, cómo podía ayudar tanto a encontrar algunas faltas a la integridad que en su minuto era muy difícil acceder. Hoy día la teoría de la literatura dice que es posible acceder a través de esto. Y segundo, la acción preventiva que podíamos generar. A través de un crecimiento, nosotros generamos una unidad que está haciendo en este minuto análisis masivo de datos. Digamos que la oportunidad, también desde la sociedad civil, está en generar nuevas estrategias para responder a una creciente demanda ciudadana. Nosotros tenemos en los últimos 3, 4 años un 200% de incremento en las denuncias y tenemos que atenderlas sin descuidar el trabajo rutinario que tiene Contraloría, más de 4.000 productos de fiscalización al año. Entonces, creemos que es una oportunidad para poder desarrollar algunas líneas en eso. Y desafíos que ojalá estuviesen presentes dentro de la discusión y dentro de la agenda es, en particular, el acceso a estos registros, a esta nueva información que hoy día va a estar en bases de datos, ¿ya? Información que antiguamente veíamos en papel. Entonces, ¿cómo vamos a poder, desde Contraloría, acceder a estas fuentes de información? Nosotros en este minuto lo estamos supliendo con la firma de convenios, ¿ya? Por ejemplo, el sistema de declaración de interés y patrimonio, el año pasado firmamos convenio con 4 instituciones para poder acceder a esta información, pero creemos que un desafío trascendental y que ojalá estuviese dentro de las discusiones
el acceso que tiene Contraloría a estos nuevos registros, a esta nueva información. Eso, muchas gracias. La palabra. Sí, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Solo para agregar algunos elementos, bueno, soy Marcelo Drago, consejero del Consejo para la Transparencia. Nosotros también estamos no considerando, ya estamos viendo la contratación de algunas herramientas de inteligencia artificial para nuestras labores en materia de fiscalización, particularmente en transparencia activa. Porque cuando hablamos de masiva disposición de datos públicos, donde el Consejo tiene que evaluar si efectivamente se publicitaron en el plazo que debían estar públicos, está la información completa, me refiero a toda la información que mes a mes las instituciones del Estado tienen que disponer al público en sus sitios web por obligación de transparencia activa. Y para nosotros es extremadamente complejo fiscalizar eso a gran escala, digamos. Y por eso elegimos segmentos y elegimos zonas de riesgo y fiscalizamos determinadas áreas, pero con herramientas de inteligencia artificial entendemos que podemos llegar mucho más lejos y podemos escrutar esa información de otra forma, que hoy día sería imposible, y estamos evaluando esos mecanismos para poder echar adelante nuestra labor en materia de transparencia activa. Pero más nos preocupa, francamente, porque estas son herramientas internas. También evaluamos ponerla a disposición externamente. Los buscadores del Consejo para Transparencia, el portal de transparencia, dotarlos de herramientas de inteligencia artificial para hacer búsquedas mucho más efectivas. Pero nos dimos cuenta que el balance entre la efectividad de la inteligencia artificial en el corto plazo, las curvas de aprendizaje que requerían los algoritmos, no nos daban la seguridad suficiente para ponerlo a disposición del público sin un margen de error que demasiado alto, digamos. Entonces, nosotros disponibilizamos la información de la Infoprobidad, por ejemplo, junto con el Infolobby, y hay información sobre compras públicas, hay un sinfín de información que si uno usaría herramientas de inteligencia artificial, podemos poner a disposición de la ciudadanía, y es el cálculo de inmediato sobre patrimonios, cargos, etcétera, de personas. Pero eso podía suponer errores que no estamos disponibles a dejar que ocurran, digamos. Entonces, inducir a error a un ciudadano pensando que un funcionario público tenía un patrimonio que podía no tener porque por el algoritmo falló de alguna forma o la información base estaba equivocada, o hacer un cruce que puede inducir a una conclusión también errónea sobre materias de probidad o de transparencia, encontramos que podía ser irresponsable de parte nuestra disponibilizar una herramienta de esa naturaleza sin esperar que esté lo suficientemente madura para que el error fuera cercano a cero y el sistema no perder la credibilidad, porque aquí la credibilidad es por lado y lado, digamos, para los funcionarios y las autoridades que ponen a disposición esa información y también para los ciudadanos que la miran, pero no podemos dejar que se cometan errores. Y han habido errores involuntarios, como declaración de interés de patrimonio con patrimonios multimillonarios, que en realidad, porque el sistema no permitía arrojar una alicuota o una participación en una comunidad que hacía que en la práctica fuera mucho menor, por ejemplo. Si eso no terminamos de corregir eso y la herramienta de inteligencia artificial no consideran eso, nosotros vamos a postergar la exposición al público de eso. Pero sí para herramientas internas con el filtro humano finalmente siempre, digamos. Pero más nos preocupa, y algo planteé la reunión pasada, la inteligencia artificial, que la nueva regulación en materia de protección de datos personales vaya de la mano con el desarrollo de la inteligencia artificial en el país y no se transforme en un obstáculo fundamental para el desarrollo de esa tecnología, pero tampoco el desarrollo de esta tecnología violenta el derecho fundamental a la protección de datos personales. Entonces hay un equilibrio, un balance que es difícil de obtener, que no hay soluciones totalmente probadas, que hay principios que se han ido difundiendo e instalando en la OECD, en el marco de la Unión Europea. Nuestros pares, nosotros tenemos reuniones anuales en materia de transparencia por un lado y protección de datos en el otro, donde en ambas instancias se están discutiendo principios sobre inteligencia artificial. Nosotros hemos aprobado en nuestras organizaciones internacionales estos principios en materia de transparencia del sector público, también la utilización de este tipo de herramientas para decisiones automatizadas por parte del Estado y en el sector privado para básicamente la protección de datos personales de la ciudadanía.
Pero hay un equilibrio y la principal preocupación, diría nuestra, va por ir desarrollando ese equilibrio en el país, que es distinto al equilibrio que puede tener en Alemania o en Inglaterra, donde está muy bien desarrollado, pero la tecnología ya se ha ido instalando y tiene una tradición además antiquísima en materia tecnológica que no tenemos acá. Pero nosotros creemos que este tipo de tecnología puede traer muchos beneficios al país, se corren muchos riesgos, pero la parte que a nosotros muy probablemente nos va a corresponder, que es la regulación de protección de datos, en este ámbito, que tiene impacto directo, o sea, la inteligencia artificial se desarrolla con datos, con toneladas de datos, muchos de ellos personales. Tenemos que desarrollar ciertas visiones que mantenga estos equilibrios sanos para el país y se pueda desarrollar la inteligencia artificial de un modo compatible con el derecho fundamental a la protección de datos personales. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los otros invitados para que emitan su opinión. Sí, por favor. Acércate al micrófono y al... Si no tenés micrófono, siéntate acá al lado del señor Coloma. Aquí tenemos un micrófono para huéspedes. Aquí está. Ahí está. Buenas tardes. Soy Jorge Bayer Aranda, profesor de la Universidad Católica de Chile, de la Escuela de Ingeniería, investigador en ciencia de la computación desde siempre. Y quería comentar sobre uno de los desafíos que yo veo como parte de esta nueva ola de inteligencia artificial. Nuestros investigadores necesitan ser competitivos a nivel mundial. Eso es algo que es claro. Y lamentablemente, desde la historia de la computación, la forma en que el Estado ha evaluado nuestras publicaciones ha sido en un esquema que corresponde y que se parece al de ciencias como la medicina, digamos otras como la física, en donde se valoran las publicaciones de las revistas, ¿ya? En computación, en cambio, tenemos un ciclo de publicaciones mucho más rápido, en donde las publicaciones en conferencias son tremendamente importantes. Y, por ejemplo, hoy tenemos a Jorge Pérez de la Universidad de Chile. Yo a todo esto difiero de un comentario que se hizo recién de que nosotros estamos como pañales en esta área. Nuestros investigadores en inteligencia artificial son del primer nivel, ¿eh? Y tenemos, por ejemplo, a Jorge Pérez de la Universidad de Chile que publicó un paper analizando el poder de cómputo de las redes neuronales. Y cosa que tremendamente importante como para entender de qué es lo que estas cosas pueden hacer y qué no pueden hacer. Él lo publicó en una conferencia de primer nivel, la conferencia de Learning Representations. Y ese paper, cuando él postule a CONICIT a un Fondesit, no le sirve en nada, ¿ya? Entonces, lo que yo creo que es importante es que veamos cuáles son las políticas de incentivos a la investigación de Estados Unidos, de China. De hecho, como resultado de la política de China, los chinos empezaron a aparecer en las conferencias de computación en grandes números. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Hasta ahí. Bueno, pero haga una propuesta, porque tenemos un compromiso pendiente de la ley cuando hicimos la ley que estableció el Ministerio de Ciencia, quedamos pendientes de una ley que tenemos que hacer con el Ejecutivo justamente para fomentar la investigación científica, todo el tema de patentación, de transferencia. Entonces, es muy importante que avancemos en eso porque podemos nosotros iniciar ese proceso para incentivar al Ejecutivo. Además, es un compromiso formal. Y de hecho, en la ley del Ministerio de Ciencia dejamos un pequeño capítulo, producto de que llegamos a un acuerdo que iba a haber una ley especial que podríamos, a partir de un poco de los insumos que se pueden aportar acá, poder avanzar en esa ley, porque esta ley la va a tramitar esta comisión, la podríamos presentar acá mismo y pedirle al Ejecutivo que patrocine aquellos aspectos que requieren del Ejecutivo cuando implica darle atribuciones al Ejecutivo, financiar gastos. Entonces sería muy interesante que planteáramos un modelo. Nosotros trabajamos algo con la INAPI, con Santa Cruz, con Maximiliano, pero podríamos a partir de eso revisarlo y ver si eso sirve y agregar aquellos aspectos que podrían. Yo creo que eso es clave y fundamental en la etapa que viene. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Ofrezco la palabra a los otros invitados para que expresen su opinión. Acá, por favor.
Tu nombre. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Parada, de la Contraloría General de la República, de la Unidad de Análisis de Datos Masivos para Auditoría. Y la verdad es que quería remarcar un tema que, si bien ya lo habían hablado, y que de hecho era una pregunta del senador, es la importancia de los datos, porque si bien, claro, podemos hablar mucho de inteligencia artificial, de machine learning, de redes neuronales, yo siento que como país tenemos problemas de acceso a la información. Nosotros en la Contraloría creamos una unidad de análisis de datos masivos, pero lo primero que tuvo que hacer la unidad es empezar a hablar con todos los servicios públicos en mesas de trabajo que pueden durar meses y las más largas hasta un año, para que nos entreguen las bases de datos para poder trabajar. Y porque si no, el otro camino es un oficio, que el oficio, claro, nosotros sabemos que si bien tenemos todas las atribuciones para requerir la información, no siempre viene de la forma más oportuna. ¿Ya? Entonces, para hacer un trabajo en esta área, es importante que como país organicemos un poco la información que va a estar disponible, con todos los resguardos de la protección que se tienen que tener, pero creo que es importante que tengamos un trabajo en ese ámbito también. Y lo otro que quiero remarcar también es un tema de que está puesto acá también, que es la lógica de las cajas negras, que sí, que efectivamente cuando trabajamos con inteligencia artificial y con análisis de datos o con distintas técnicas tenemos que evitar estas cajas porque generan una opacidad y una dificultad de entendimiento al final que va a alejar más al final esta disciplina que acercarla al resto de la ciudadanía. Así que eso es. Muy bien. Gracias. Perdón, muy buen punto. Gracias. ¿Alguna otra opinión de alguno de los otros invitados acá? Sí, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Huichelaf. Estoy participando en el Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Y para nosotros también es importante también que dentro de esta discusión y dentro de esta estrategia y mirando lo que está pasando en otros países como la Comunidad Europea, que se establecen ciertas normas éticas, en Chile también se deben identificar y explicitar cuando alguna institución pública o privada utiliza inteligencia artificial y en la forma en que la utiliza, y sobre todo para la toma de decisiones. Se lo comento por dos situaciones. Recientemente un banco no otorgó una cuenta corriente, abrir una cuenta corriente a una persona y no le dio ninguna explicación válida de por qué lo hizo, y se entiende que hubo un algoritmo detrás que tuvo un poder de decisión para que el banco negara una apertura de una cuenta corriente. Y recientemente, a propósito de la ley de delito informático, se está introduciendo una figura que se llama el comisario digital, que es la posibilidad que de la PDI, carabineros, puedan investigar previamente a posibles delincuentes informáticos, y se estaban incluyendo la posibilidad de que un algoritmo identificara a posibles delincuentes informáticos. Y lo establece la ley. Entonces, el cuestionamiento que hubo ahí detrás fue, ¿qué algoritmo? ¿Cuáles formas van a ser para determinar o no la responsabilidad de una persona? ¿Cómo puede afectar o no hasta derechos tan básicos como la presunción de inocencia? Porque esto es una etapa previa a la investigación. Entonces, el punto que hay detrás es si el Estado, un organismo público, policías, por ejemplo, utilizan estos algoritmos, o la misma Contraloría, o el Servicio de Impuesto Interno, o instituciones tan importantes como el Consejo de Transparencia, es un ciudadano decir si lo están utilizando, en qué procedimiento, y desde la academia también tener una visión y una participación, no tanto en la titularidad o no de los datos, sino que también de la inteligencia artificial, para saber efectivamente si es la más correcta, si está bien utilizada, si efectivamente está cumpliendo el propósito, si no está incumpliendo alguna norma ética que sí se establece en Europa y aquí en Chile no. Muchas gracias. Muy bien. Excelente punto. Ofrezco la palabra a los otros invitados para que emiten su opinión. Y mientras se motiva la palabra, yo creo que el tema de datos que he expresado, transparencia y la Contraloría, es muy importante. Y con Juan estuvimos reflexionando que tal vez nosotros deberíamos tener una institución pública que tenga todos los datos de salud, y que estos datos estén disponibles. Por ejemplo, en salud es fundamental que sea así, pero también puede ser en otros
sectores y que esos datos estén disponibles para todo lo que sean procesos de investigación, desarrollo, implementación de tecnologías para la gestión. No sé, Juan, si podría dar una opinión de eso, porque me parece que son temas concretos, realizables, urgentes, y yo por lo menos llevo años siendo testigo de diversos proyectos que se han intentado hacer en salud, de ficha electrónica, y es imposible desarrollarlo, y creemos que ahí tenemos una oportunidad inmensa si somos capaces de articular y de hacer una sincronía en eso. No sé si puede dar una opinión. Gracias, senador. Sí, bueno, hemos estado conversando el tema de los datos públicos. Juan Velázquez, profesor titular, Universidad de Chile, y miembro de esta comisión que está apoyando el tema de inteligencia artificial. Bueno, la verdad las cosas es que hemos estado reflexionando bastante respecto de todo lo que son los datos personales, la importancia que tienen como insumo de la inteligencia artificial y otros procesos. Y evidentemente tiene que haber ciertas salvaguardas, eso no lo voy a tocar ahora, pero eso es súper importante y trascendental. Pero también cuando se tienen muchas salvaguardas respecto de, en este caso, este insumo, se va coartando ciertas posibilidades de que se puedan hacer nuevos desarrollos. Entonces la idea está más bien tener esos repositorios de datos limpios, consolidados e innominados, para aquellos que quieran trabajar con esos datos, lo que se llama justamente el double blind, o sea, para una parte se innominan, después el resultado se innomina, porque en ciencia, en tecnología, lo que estamos viendo son fenómenos, situaciones que están ocurriendo. Entonces, algo tan importante, el otro día discutíamos con el senador Girardi respecto de lo que son los datos de salud, una gran ficha consolidada, un único repositorio de datos que permitiese, de forma innominada, que cualquiera, no sé, pues, actor de la sociedad pudiese hacer análisis de esos datos que están innominados, no sé, emprendedores, gente del ámbito académico, qué sé yo, la empresa, etcétera, etcétera. Y eso va a tener un valor agregado tremendo para estas nuevas, digamos, aplicaciones que se pueden generar. Yo concuerdo con lo que decía el colega de la Católica, o sea, acá se está haciendo ciencia a muy alto nivel en inteligencia artificial, pero también tenemos que ser cuidadosos con el hecho de que no tenemos la misma capacidad que se tiene en otras latitudes, pero también podemos albergar, no sé, pues ciertas posibilidades que en otras partes no se están tocando por las razones que sean. Y estos repositorios de datos innominados pueden ser una tremenda alternativa, porque bueno, recién escuchaba a los colegas de la Contraloría, pucha, que tengo que pedirle esto, que tengo que pedirle esto otro, que tengo acá, consolidar esa data es re complicado, muy complicado. Y bueno, si hay una voluntad para hacerlo, claramente hay que generar toda una dinámica, procedimiento y tecnología, porque finalmente para que esto funcione se tiene que empoderar algunas áreas del Estado con esta nueva tecnología para poder hacer todos estos procesos y permitirle a quien así lo demanda, si él lo necesite, poder entrar en esta nueva era de la generación de nuevos productos, servicios, investigaciones, etcétera. Salud es un tema prioritario, así lo hemos visto en otras estrategias digitales, de inteligencia artificial, por lo que eso nos viene para este futuro, todo lo relacionado con esta nueva medicina del futuro. Así que, pero eso es uno, y hay muchos otros elementos, lugares donde la idea de generar estos repositorios consolidados y nominados pueden ser un tremendo valor agregado, un tremendo valor. Chile tiene condiciones para eso. Gracias, senador. Damos la palabra al senador Coloma, después a Transparencia. Sí, un segundo, porque yo creo que es un tema, justo tú dijiste, es lo que no quiero ahondar, yo quiero que tú ahondes, digamos. Porque el tema de fondo, y el ejemplo de salud está bien, digamos, porque salud es un ejemplo clásico, donde tú puedes decir lo valioso, lo innominado y lo peligroso de lo nominado. Porque ahí está la esencia del escenario, porque tal como puedes, tú para innominar necesitas nominar, y ahí es donde, con razón, y particularmente a la luz de entender de que uno es lo que uno quiere hacer y otro es lo que otros quieran hacer, en base a datos objetivos. Entonces, ese escenario, si tú puedes ahondar un poco más, digamos, cómo asegurar que en ese traslape de información no generemos un escenario que a mí me complica siempre, que es la defensa también de la intimidad de la persona. Yo si tengo voy a ir al tema de salud, ya que se planteó. Yo lo que no quiero es que alguien sepa quizás lo que yo pueda tener o no, o el senador Girardi, que puede tener más enfermedades que yo, o igual, no sé. Ninguno de los dos probablemente pero puede no querer no sífilis todavía. Es para tener un escenario, porque esto van a ser las discusiones finales, porque en algún minuto uno va a tener que generar alguna autorización, y cada vez el mundo va a generar una inteligencia no artificial, sino que real, más grande, en el sentido de uno viva dando autorizaciones, digamos, que uno al final no sabe bien
lo que pueden servir, pero yo creo que va a haber una madurez y uno va a ser mucho más cuidadoso con qué da o a lo que nos da. Entonces, yo veo con fascinación científica lo que se podría hacer, pero también veo con preocupación legislativa lo que también otros podrían hacer. Por eso Antes de la palabra, Juan, yo quiero poner un poco de pimienta a la conversación, porque tenemos un tema de privacidad donde todos los seres humanos le están entregando su privacidad no solamente de manera voluntariosa, sino de manera apasionada a las plataformas. Yo creo que Google sabe perfectamente todas las enfermedades que tenemos, porque el primero que tiene una enfermedad, lo primero que hace es ir a buscar sus síntomas a Google, le dan un medicamento, va a mirar el medicamento en Google, o sea, Google sabe más de... Bueno, entonces, digo, ¿cómo se compatibiliza eso, ese mundo real, con una cosa que puede ser un poquito pecar de ingenuidad a veces, de decir, mira, nosotros vamos a proteger los datos, ¿de qué manera los vamos a proteger? ¿Dónde están los datos que son los datos relevantes? Es una cosa. Lo segundo, Juan, a mí me parece muy interesante esta discusión porque en un momento nosotros planteamos hacer una especie de plataforma tipo Uber de, por ejemplo, la región metropolitana, que tuviera todos los datos, que estos datos fueran públicos, como tú lo estás planteando, para que tuviéramos un sistema plataforma que no fuera solo para los taxis o para los vehículos, sino que fuera para todos los modos de transporte. Es decir, incluso si tú vas caminando a pie, sepa que si vas a hacer un trayecto a pie hay una bicicleta y de esa bicicleta después hay un paradero bus, o sea, tener un sistema integrado que sea de dominio público y justamente tiene que ver con... O sea, yo creo que podríamos hacer muchas cosas que tienen que ver con la gestión de ciudad si nosotros pudiéramos tener un repositorio de datos que creo que es fundamental para todo lo que viene, en salud, en educación. Yo soy uno de los autores de la Ley de Donante Universal. Ustedes no saben, no se imaginan lo importante que sería tener repositorio de datos en ese ámbito solamente. Entonces, lo dejo planteado porque yo creo que debiéramos aprovechar esta instancia también para pensar algunos modelos. Además, quiero decir que Juan Velázquez está de año sabático en medicina, abandona la ingeniería. Por un rato podríamos ahí tener un par de laboratorios para avanzar, pero creo que es clave para temas de gestión que son muy importantes. De Juan, y después le damos la palabra a Transparencia. Bueno, senador Coloma, sí, yo creo que ahí pone el dedo en las llagas, porque realmente es una barrera que hay que tener un sumo cuidado. Le doy un ejemplo. Imagínense que tenemos una empresa Headhunter, que yo necesito un perfil X para poder contratar a una persona que tenga que ver con, no sé, con lo que yo quiero desarrollar. Estaba claro el perfil, llegaron los currículums, la empresa Headhunter analizó los currículums y dijo, mira, aquí hay 5 personas que están ok con lo que usted quiere. Pero ¿sabe qué? Vamos a hacer algo más. Los vamos a googlear, vamos a analizar Facebook, vamos a analizar otras cosas. ¿Y sabe qué? A usted le gusta, no sé, es fanático de la Universidad de Chile y este tipo es el de Colo-Colo, así que no le va a gustar trabajar con él. Y empezamos la discriminación. O algo más, él dio una opinión política que no me gustó a mí. Empezamos nuevamente con eso. Evidentemente, esa barrera es una barrera que hay que tener sumo cuidado y por ahí es donde hay que empezar a trabajar justamente dónde queda lo nominado y dónde queda lo innominado. Por una primera parte, la sociedad está avanzando. Hoy por hoy, no sé, pues hace 5 años atrás me piden el RUT y uno lo da con una soltura pero tremenda. Hoy por hoy la sociedad se hace la pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, evidentemente una sociedad informada es una sociedad que está empoderada y que pueda tomar decisiones respecto a qué es lo que están pasando con sus datos. Pero ya lo dice el senador acá. Por mucho que tratemos de dejar todo esto nominado, yo vine acá en Waze. No sé, tú usas Waze para llegar acá. Él sabe perfectamente dónde me paré, dónde fui, todo, absolutamente todo. Le di toda esa información y se la di gratuitamente, ¿de acuerdo? Entonces, creo que si se va a generar algún tipo de legislación al respecto, hay que fijarse en esos puntos que tienen que ver con ese borderline, con esa línea, de qué se transforma en nominado y nominado. Y también hay una componente muy fuerte respecto a la educación de la sociedad en su conjunto, que tiene que entender evidentemente cuáles son los beneficios, los pros y los contras que tiene esta nueva tecnología. Ahora, la idea de esto tiene un nombre, senador Girardi, la idea, ¿no es cierto?, para que le pongamos un nombre bonito, estos lagos de datos, ¿no es cierto?, los lagos de datos, lake, data lake, donde nosotros, data lake, entonces, donde nosotros podemos tener justamente esos grandes repositorios nominados que nos puedan servir para que como sociedad saquemos el jugo, tengamos varios beneficios. Ahora hay que tener un poquito de cuidado, o sea, yo sé que toda ley nace con un espíritu recontra bueno, o sea, apunta a la sociedad en su conjunto a darle un bienestar. Pero también cuando se empiezan a colocar demasiadas cortapisas para los desarrollos, que no sabemos lo que viene más al futuro,
cuesta un poco hacer investigación al respecto y sobre todo armar tecnología al respecto. Si vamos a centrar la discusión en algo, bueno, centrémosla justamente en el hecho de hasta dónde llega esta parte privada y nominada, que creo que eso abre un debate tremendamente importante, porque ahí nos vamos a empezar a jugar varios de los temas que se van a empezar a desarrollar en el futuro. Podemos pensar en sociedades, no sé, por olvidar de hablar de China. Bueno, allá en China, yo, el tiempo que estuve en China, sentí el gran hermano, o sea, todo me lo estaba dando justamente en la aplicación que tenía todos los datos habido por haber, y por así decirlo, de alguna forma funciona. Pero no sé si a mí me va a gustar que durante todo el tiempo existan cámaras que están viendo mi rostro y digan, oye, te estás portando bien o te estás portando mal porque cruzaste el paso cero o no lo cruzaste, y eso implique después en que yo no pueda tomar un crédito. De alguna forma, la invitación siempre va a ser ahí a que busquemos cuál es la mejor manera de darle el mayor bienestar a la sociedad. Yo esto lo voy a decir a título sumamente personal. Creo que en la medida que la sociedad se va empoderando con sus, digamos, con sus propios datos, pero también entiende que en el colectivo esto puede servir para mejorar justamente el bienestar social, se logra un adecuado equilibrio. Yo creo en esta idea de justamente los datos públicos y nominados por los beneficios que pueda tener para un futuro. Y bueno, si vamos a tener que discutir en algo, senador, creo que el punto va a ser a empezar a reflexionar hasta dónde llega, ¿no es cierto?, esa barrera, y hasta dónde llega justamente el punto en que nosotros vamos a dar beneficios. Y sobre eso hay bastante literatura comparada, pero ya lo dijo, se me olvida tu nombre, no, la señorita de allá, ya lo dijo Renata. Esos son análisis para países que tienen otras condiciones. Nosotros tenemos que hacer el análisis para nuestras condiciones. Nuestras condiciones de borde son diferentes. Podemos tomar muy buenas ideas, pero nuestras condiciones de borde son diferentes en muchos aspectos. Senador, algo de esto también se habló en la sesión pasada. Yo quiero volver a plantear algo que va en directa sintonía con lo que se está planteando. Así como el Estado genera bienes públicos, construye caminos, construye puentes, puede generar datos como bienes públicos o disponibilizar datos como bienes públicos. Si uno quiere fomentar, digamos, el desarrollo de inteligencia artificial, de uso de Big Data para desarrollar lo que se quiera, digamos. Uno siempre pone ejemplos, pero en realidad la creatividad va a estar en el ingeniero, la creatividad va a estar en el tercero, en el privado, que va a utilizar estos datos para desarrollar una nueva tecnología. Y el Estado puede poner a disposición de todos una infinidad de datos, millones y millones y toneladas de datos como bienes públicos. Pero hay que separar los datos que son de carácter personal de los que no lo son. Si no son datos personales, se puede hacer lo que quiera con ellos, digamos. Y quizás estamos perdiendo provecho, por ejemplo, de los miles de permisos de edificación o los estudios de suelo de esos permisos de edificación de cada edificio que se construye, donde se hace un detallado estudio de ese punto geográfico en materia de suelo, y eso acumularlo en base de datos para que lo utilice otro cualquiera para hacer estudio sísmico o ni siquiera hacer estudio, para hacer una aplicación donde dicen los mejores suelos para distintos tipos de construcción o la mejor tecnología para estos suelos, en fin. Estoy recién inventando y no soy técnico, digamos, pero a partir de disponibilizar toneladas de datos no personales, se puede potenciar una serie de tecnologías que quizás como país podríamos aprovechar para nosotros mismos, porque son datos nuestros. Y aquí en todos los sesgos, uno toma datos de afuera, va a estar con el sesgo de afuera, digamos. Claro, uno puede tomar datos internacionales, pero va a tener otros sesgos. Los datos nuestros van a tener sesgos nuestros que nos va a convenir a nosotros. Cuando entramos al área de datos personales, esto está más o menos resuelto. Se usa la anonimización para poder utilizar también miles de datos de carácter de salud u otro. Se desliga, digamos, la persona del dato, se transforma ese dato en un dato estadístico, que puede ser individual, una persona X, digamos, con una serie de información, pero eso tiene muchas limitaciones porque no permite el seguimiento, permite el dato en un momento, en la ficha, en esa foto. Pero no sé después la ficha al año siguiente de esa misma persona si es la misma persona, digamos. Entonces hay un problema de seguimiento que es clave por un montón de cosas, en las fichas médicas, un otro. Ahí se usa la pseudonimización, la utilización de seudónimos para esconder el dato real de la persona y poder disponibilizar esa información. Con un riesgo muy grande porque alguien tiene el seudónimo, tiene la llave con el nombre real, digamos, y eso hay que darle un tratamiento, una protección muy sustantiva para que no se pueda tener acceso nunca a ese dato, a esa llave para saber quién es el nombre real de ese seudónimo. Pero eso está resuelto, eso está hoy día
en el reglamento europeo la pseudonimización, está en general en la legislación europea y en la legislación que acaba de sacar el Estado de California en Estados Unidos, y está en los borradores que están discutiendo como legislación federal en Estados Unidos, que va muy en la línea de la europea. Pero después, y ahí entramos al gran tema de la protección de datos personales y la utilización de estos datos para esta tecnología y los datos que nosotros entregamos, y cuando llenamos formulario, ponemos nuestro root, pero los datos que nosotros generamos sin saber, que son muchos más de los que nosotros entregamos. O sea, nosotros de vez en cuando hacemos una compra, llenamos un formulario, digamos, y ponemos nuestro nombre, nuestra dirección, etc. Pero hacemos una compra una vez a la semana, si es que, pero todo el resto caminando por la calle, nos están grabando, estamos generando datos personales, nos están sacando fotografías, estamos utilizando nuestro teléfono inteligente, se está haciendo seguimiento a dónde vamos. Miles y miles de datos deducidos de nuestra acción, la búsqueda en Internet, en fin. Esos son datos personales porque se pueden aludir a una persona en particular, que no tiene que ser de la vida privada, no tiene que ser una foto comprometedora, es un dato, es mi foto nomás. Y de eso, internacionalmente lo que se ha desarrollado es un derecho a la protección de datos personales que se basa en la autodeterminación informativa. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo el control de esos datos. No quiere decir que no se compartan, no quiere decir que sean prohibido entregarlos a un tercero, sino que se comparten en un ambiente protegido, regido por una serie de principios, que sea el más importante, el principio de finalidad. Yo entrego un dato para que se utilice solo para eso, no para otras cosas, digamos. El de legalidad, el que recibe el dato tiene derecho a recibirlo porque tiene una autorización legal, porque tiene un contrato, porque se firmó una aceptación de una política de privacidad. El de transparencia, ¿qué se está haciendo con esos datos? Bueno, una serie de principios que rigen la utilización de esos datos y a su vez una serie de derechos de cada uno de nosotros que podemos ejercer sobre esos datos, que son los famosos derechos ARCO, digamos. El derecho a acceder a mis datos, que me digan qué datos tienen de mí, se los haya entregado yo o lo hayan obtenido de un tercero. A que se rectifiquen esos datos si encuentro que están equivocados. Yo no le debo plata a usted dice que yo le debo plata, rectifique ese dato. Esa dirección ya no la tengo hace rato, por favor, bórrenla. Y la dirección de mis padres, que están todo el tiempo mandándole cosas, no tiene por qué mis padres recibir nada suyo, digamos, a propósito de mí, por mucho que usted tenga ese dato antiguo mío. Y finalmente, bueno, varios otros derechos, y el de la cancelación, que se borren los datos si se perdió la finalidad. Yo me retiré ya no soy cliente de esta multitienda porque cerré mi cuenta. Borre todos los datos de compra míos históricos, borre toda la información que tiene sobre mí ahora ya, porque no tiene por qué tenerlo. Ya se acabó esa relación con usted, no tiene por qué almacenarlo. Dentro de los principios está más el de minimización, de recoger los datos mínimos, de un plazo determinado para mantener esos datos. Ese es el derecho a la protección de datos personales que está desarrollado internacionalmente, que los europeos han sido los principales, y la última legislación es el famoso GDPR, el Reglamento Europeo, que entró en vigencia en mayo del año pasado. Y eso en parte lo que inspira el proyecto de ley chileno, digamos, y lo que está inspirando todas las legislaciones internacionales, no solo la europea. Los japoneses acaban de pedirle a los europeos y obtener de los europeos una adecuación. Eso quiere decir que hay un reconocimiento de la Unión Europea como una legislación más o menos similar a la europea. Los japoneses, que tienen otro tipo de lógica. Los coreanos acaban de hacer lo mismo, los de Corea del Sur, obviamente. Están en este proceso de adecuación con los europeos. En Estados Unidos ellos no tienen una ley federal, tienen una ley solo que rige el sector público, pero acaba de sacar California una ley durísima. California, donde están las tecnológicas. Una ley durísima que incluso va más allá de la relación europea. Y a partir de eso se generó todo un movimiento en sacar una regulación a nivel federal en Estados Unidos que cubra todo, el sector público y el sector privado. Por lo tanto, aquí tampoco hay una cosa que nosotros podamos innovar demasiado. Lo que ya está instalándose desde lo europeo es lo que está rigiendo en el mundo. Y está rigiendo en el mundo porque además posee una serie de reglas los europeos que hacen que tenga un efecto extraterritorial. Entonces ustedes ven contratos de Microsoft contratando una empresa chilena para venderle papel, y la última cláusula es que usted va a cumplir con la legislación europea en materia de protección de datos. Microsoft, que no es europeo y que está comprando en Chile, ni siquiera a una empresa europea. Entonces, el efecto es un estándar inevitable, de alguna forma. Por mucho que uno quiera hacer algo distinto, ese estándar lo instalaron los europeos y lograron imponerlo de alguna forma. Y por eso lo que hay que intentar hacer es compatibilizar con el mundo nuestro eso, buscar que estas reglas sean compatibles con el desarrollo de las nuevas tecnologías,
pero con el equilibrio debido de la protección de este derecho fundamental que, de hecho, actualmente está en nuestra propia Constitución hace muy poco, digamos, del año pasado, que está reconocido en la Constitución. Entonces, hay una materia que nuestro país, efectivamente, no tenemos una cultura de eso, ni una masa crítica, pero que todos nuestros vecinos, y no solo los más desarrollados, en Argentina, en Uruguay, en México, lo tienen muy desarrollado. Y nosotros, por distintas razones que me cuesta a veces encontrarlas, nos quedamos congelados en el tiempo, en el año 99, en la Ley de Protección de la Vida Privada de aquella época. Y muy pensando de que esto es protección de la vida privada, a lo personal, a la casa mía y a mi vida en pareja, si tú quieres. Y no es eso, es cualquier referencia que pueda identificar a una persona. Entonces, lo importante es buscar compatibilizar el desarrollo de las nuevas tecnologías en base a datos con la protección de este derecho fundamental de la protección de datos personales. Y un equilibrio importantísimo si queremos tener tecnologías que estén al servicio de las personas y no tecnologías que se realicen a veces a costa de las personas. Oye, mira, yo le doy la palabra a Renata, pero un poco también para generar algunas preguntas, aprovechar de que nos vayamos. Uno, yo por lo menos he estado conversando con mucha gente, incluso hablé con el canciller francés que estuvo hace pocos días de acá, el tema de cómo Europa, producto de su regulación, perdió la guerra de los datos. ¿Ah? O sea, Europa hoy día está fuera de la geopolítica del siglo XXI, totalmente fuera, porque los datos de los europeos están en las plataformas americanas. Y la gran reflexión de los europeos hoy día es revisar sus legislaciones producto de que están perdiendo la principal batalla del siglo XXI, que es la que busca la hegemonía de los datos y el desarrollo de la inteligencia artificial. De hecho, una de las discusiones que tienen los europeos es generar plataformas europeas y recuperar sus datos para Europa, para poder hacer frente, porque los chinos hicieron exactamente lo mismo. Los chinos cerraron, hicieron plataformas inexpugnables, ¿no? Y por eso que no permiten que entren los ejércitos de Google, de Facebook, de Amazon. Entonces, también yo digo, ¿cómo hacemos esta reflexión, pero sin caer un poco en una cierta ingenuidad? ¿Y cuál es el rol nuestro? ¿Te das cuenta? País pequeño, Chile, ¿qué hacemos? ¿Plataformas latinoamericanas? ¿Cómo nos entendemos los que estamos fuera de esta discusión? Además, yo quiero poner un tema que es la programación que las plataformas están haciendo de nosotros los seres humanos. Hay una programación neuronal, porque han sofisticado a tal punto su algoritmo que nos están programando para entregar datos. Estamos todos programados. De hecho, acá salió, no sé si puede haber sido el fin de semana, salió un artículo de cómo Google logra desarrollar tecnología para mantener la atención. Porque el recurso más importante hoy día es la atención, es la guerra de nuestros cerebros para mantener la atención. Y estamos siendo programados para... Entonces, el tema es también hacerse cargo del contexto en que esto sea. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de realidad tiene esto? Y bueno, ¿y por dónde tenemos que caminar? Porque yo insisto, los seres humanos estamos programados para... porque liberamos, yo creo que a esta altura, dopamina cada vez que le regalamos los datos a las plataformas. Y sentimos un sentimiento de placer y de sentido de vida como... Bueno, entonces... Un poco cómo la reflexión que se está haciendo y cómo enfrentar esto, porque además estas plataformas están transformándose en verdaderos monopolios y evidentemente también están transformándose en suprapoderes, al punto que si no nos preocupamos las plataformas pueden empezar a reemplazar ámbitos sociales, en educación, en salud. De hecho, Google, yo siempre digo, el primer médico que se consulta hoy día, por lo menos en parte importante del planeta, el doctor Google, no somos los médicos. Entonces, bueno, un poco para poner elementos a esta reflexión y por dónde ir caminando en todos estos temas. Renata, tiene la palabra y después a José, que está, y después... Sí, gracias. Y justo es conectado con eso porque tengo una experiencia muy cercana que acompañé los últimos 5 años y es la experiencia de la Municipalidad de Barcelona. Si la comisión quisiera invitar a una experta internacional, recomiendo invitar a Francesca Bria, la CTO de la ciudad de Barcelona hasta el mes pasado, que junto con las políticas progresistas de Ada Colau desarrollaron en forma colaborativa con los ciudadanos todo un proceso de co-creación de una política de soberanía tecnológica.
dentro de eso los datos y el rol de datos públicos en la ciudad. No datos personales, pero sí tocaba ciertas cuestiones de datos personales, pero también cómo aprovechar esos datos públicos que se generan. Y creo que Chile, si se compara la economía de Chile y la economía de Barcelona, en tamaño, en sofisticación, en conectividad es bastante comparable. Es una buena experiencia de recoger y creo que los gobiernos municipales aquí en Chile pueden ser excelentes aliados para estos temas, excelentes aliados para pilotear políticas, para desarrollar diálogos ciudadanos y para no dejar, aquí me pasa y llevo muy poco en el país, que todo pasa en Santiago y que todo pasa recogiendo las necesidades y las capacidades y la riqueza de Santiago. Y se olvidan el resto del país. Entonces, creo que abordar también la elaboración de esta política nacional desde ciertas municipalidades que se quieran tirar al agua y que quieran explorar, sería muy, muy, muy interesante. Y también conectarlo con algo que se nos olvida muchísimo en los países del sur, y es nuestros compromisos en las metas de desarrollo sostenible, y concretamente el impacto ambiental que estas tecnologías tienen. Se quedaría chata la política si no incluye un capítulo evaluando el impacto ambiental que una agresiva política que promueva inteligencia artificial, machine learning y demás tenga en el país. ¿Por qué? Porque es uno de los países más susceptibles a la crisis climática y porque hay que tener congruencia. Va a ser el país de la COP25 y no podemos aislar los temas tecnológicos de las políticas sociales. Y por último, en ánimo de tener congruencia también en una política nacional, creo que sería de gran aporte incluir un capítulo que dialogue con Cancillería y que dialogue con los equipos negociadores de tratados comerciales. Yo sé que ahí hay muchos cerrados y yo sé que Chile ya tiene manos bien atadas en bastantes temas, pero todavía hay un gran espacio de juego. Y quiero llamar la atención de la Comisión a la ministerial que va a haber el otro año de la Organización Mundial del Comercio, donde muchos de estos temas se van a discutir y donde una voz del sur, una voz progresista, podría llevar a la mesa, o sea, podría abrir el espacio de oportunidad para países de ingreso medio o países que no están a la cabeza de ese desarrollo tecnológico. Creo que lo que se proponga en la política nacional también tiene que ser compatible con lo que se pelee en el ámbito internacional, porque si no, aunque se hagan muchos logros acá, puede venir luego un compromiso internacional que le diga, mire, municipalidad, usted no puede bloquearme el Uber de acá. Y usted tiene que, no está obligado a darle los datos. Entonces ahí va a haber un juego bastante interesante de abrir oportunidades, experimentar y tener ejemplos de por qué aquí es distinto que en China, es distinto que en Estados Unidos. Gracias. Oye, un comentario antes de la palabra, José. ¿Tú conoces a Francesca Bría entonces? ¿Conoces a Francesca? Ya, porque nosotros le invitamos a ella y a su pareja Johnny Morozov al Congreso Futuro, pero a última hora nos dijo que no. Entonces, si eres amiga de ella, podría hacerle un poco de lobby, porque sería interesante, porque además Morozov, no sé si lo han leído, escribió varios libros, entre ellos La desilusión de Internet, que es uno de los críticos más interesantes que hay, o más bien plantea algunos puntos de interrogación que yo creo que son bien relevante. Y bueno, y Francesca Bría más fue la encargada que es la pareja de él. Si pudieras hablar con ella, te vamos a poner de acuerdo más con Amélie, porque yo creo que al final es importante a veces la misión. Nosotros invitamos muchas veces a Yuval Harari y no quería venir hasta que lo llamó un amigo nuestro que es el editor de Guardian y accedió inmediatamente a venir. A veces los llamados extra son más importantes. Y lo otro que te quiero pedir es que si pudieras hacernos después algunos comentarios, no ahora, pero del TPP y las plataformas. José. Ya, muy breve. Nos gustaría que después por correo nos envíen dentro de sus respectivas reparticiones qué es lo que están haciendo ustedes, iniciativas que estén relacionadas con inteligencia artificial. Eso nos interesa bastante. Ahora, nosotros somos bien optimistas, confiamos en que
el gobierno va a acoger este llamado que estamos haciendo y que va a hacer un proyecto y en esa etapa de la realización del proyecto, el equipo que conduzca ese trabajo seguramente los va a convocar a usted y les vamos a pedir que estén dispuestos a participar también. Y para que cuando se vayan después de esta reunión vean otro aspecto, les quiero mencionar lo siguiente, que para nosotros también, aparte de los problemas de privacidad, de los datos, éticos, valóricos, todo lo que ustedes quieran, o los riesgos de trabajo, nosotros vemos que la inteligencia artificial tiene otro lado positivo, que es una oportunidad. Un país pequeño como Chile, que no es líder tecnológico, pero sí puede hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque faltan profesionales, faltan centros de desarrollo, falta masa crítica, hay una serie de aspectos que faltan, pero que pueden estar considerados dentro de una estrategia país a la cual el gobierno de turno le asigne recursos para que se desarrolle. Y eso es algo que también debería ser un resultado de este trabajo. Entonces yo les invito a ustedes también que piensen desde la perspectiva de ustedes en qué el país debería aprovechar de hacer un crecimiento. Yo les quiero recordar que el proyecto, el plan, la estrategia país de Francia le asignó al proyecto de la estrategia 1.500 millones de euros, más o menos. 1.500 millones de euros para hacerlo. Y se tomaron 9 meses. Yo creo que nosotros el proyecto deberíamos hacerlo en 9 meses. ¿Por qué? Nosotros con la mitad, con 750 millones. Bueno, no podemos estar 10 años para hacer un proyecto, no sé si me entiendes. El plazo es menos de un año, claramente. Donde también hay que asignarle recursos. Estamos hablando de varios millones de dólares para hacer una cuestión que impacte al país. Capacitación masiva de gente, un montón de cuestiones de ese tipo. Que por eso es que tiene que estar el Ejecutivo detrás de eso, empoderado, para que la cuestión se haga. Entonces yo les quiero pedir que ustedes cuando se vayan piensen en qué debería desarrollarse el país también. O sea, cuál es la visión que ustedes tienen de cómo crecer, porque si nos ponemos la meta dentro de una estrategia país, la podemos alcanzar. Pero si no nos ponemos la meta, nunca vamos a llegar a ninguna parte. Y se nos va a pasar la micro, como dice, nosotros la vimos pasar nomás y nos quedamos tal como estaba. Yo creo que esto tiene una oportunidad, tiene un lado positivo que es ese. Para eso se necesita solamente la mente de las personas que las tenemos la gente y se necesita que nos pongamos un objetivo como país. Y eso tiene que estar en la estrategia. Y a ponerlo como objetivo y le asignamos los recursos vamos a alcanzar la meta. Pero si no lo hacemos, se pasó, nos diluimos. Entonces, en eso le queremos pedir también a la ayuda a ustedes que nos ayuden a soñar en qué creen ustedes que el país debería desarrollarse también en base a las necesidades que tienen ustedes dentro de sus respectivas reparticiones. Eso. Hola, gracias senador. Mi nombre es Néstor Becerra, soy profesor titular de la Universidad de Chile. Estoy apoyando esta comisión y también coordino la iniciativa IA 2030 Chile en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Yo quería hacer una observación. Se habla mucho de datos, grandes cantidades de datos, ¿ya? Se habla también de auditorear los algoritmos, lo que también es una aplicación válida, pero me gustaría rescatar de que inteligencia artificial se define básicamente como emular la capacidad cognitiva del ser humano, con muchos datos o pocos datos. Muchas de las herramientas que se han generado en inteligencia artificial con Machine Learning han servido para trabajar con una gran cantidad de datos, extraer información, tomar decisiones. Pero el objetivo fundamental es emular la capacidad cognitiva del ser humano. Dígase, adquirir conocimiento, reconocer patrones, tomar decisiones. Entonces, un tema que salió en la reunión anterior con representantes de trabajadores, sindicatos, etcétera, fue la automatización de ciertas labores. ¿Ya? Entonces, como dicen los americanos, inteligencia artificial va a ser redundante muchas labores, y no necesariamente aquellas de baja cualificación. ¿Ya? También actividades laborales de cualificación elevada. Por ejemplo, ayudar en la elaboración de convenios de abogados, de contratos de derecho. Estamos hablando de procesamiento de imágenes, muchas aplicaciones médicas. Ya se habla de Google Medicine, el senador Girardi mencionó Google Medicine. ¿Hasta dónde va eso? Estamos hablando de traducciones. O sea, no son solamente los empleos poco cualificados lo que de cierta manera están más susceptibles de automatizar. También trabajos
de mayor calificación. Entonces, lo que he echado un poco de menos es cómo ven ustedes, representantes del sector público y civil, la automatización de ciertas labores. ¿Ya? Es algo que es una preocupación muy grande en el extranjero. Nosotros hicimos una visita a Silicon Valley, a Seattle, y vemos que el sector público, gubernamental, cooperativo, junto con las universidades, están tratando de aunar esfuerzos para abordar ese problema. Eso significa que el sector público va a ser más eficiente. Una labor que era hecha por 10 ahora va a ser hecha por 5, con la ayuda de sistemas de IA, con poco más datos. O sea, eso ya pasa a ser una segunda derivada. ¿Ya? Entonces, yo creo que es un tema que echa un poco de menos en el sentido de que cómo el sector público y sector civil ve con buenos ojos, malos ojos, o cómo va a ver esta oportunidad, como menciona José, y ha mencionado también el senador Girardi, de introducir nuevos avances, que de cierta manera va a llevar a la automatización de estas labores. Gracias, senador. Por favor. Gracias. Sofía Calvo de la Biblioteca del Congreso. Yo estoy aquí representando a la mesa de robótica que estamos desarrollando con el grupo interparlamentario chileno-japonés. Y a propósito justamente del sentido de la oportunidad, hoy día tuvimos la 4ª sesión y justamente uno de los grandes desafíos que vemos en este ámbito tiene que ver con el capital humano avanzado y en esta idea de la reconversión del trabajo, cómo preparar en este capital humano. Y hay una deficiencia súper importante desde los distintos planos, desde el plano educativo principalmente, donde se ha hecho mención y un diagnóstico que hemos encontrado que hay muchos jóvenes que se están interesando en estas temáticas, pero después no logran llegar a la educación superior por diversas razones. Entonces, ahí también se genera un gap de posibilidades de capital humano avanzado que podrían ser generar ventajas competitivas en el país en estos ámbitos. Se hablaba también de la recopilación de datos que están generando los robots y el análisis de esos datos como otra posibilidad de reconversión del empleo, en el sentido de que, por ejemplo, hoy día vemos robótica de servicios y que hay ciertos trabajos que probablemente no van a ser personas, van a ser robots y que van a recopilar cierta información que tiene que ser analizada por personas. Que esas personas en este momento no están siendo educadas en las universidades y también se genera una brecha entre el mercado y la empresa. Y ahí se reforzó mucho esta idea y esta necesidad de vinculación entre las empresas y las universidades y, por supuesto, el Estado. Y la necesidad de que exista un canal más abierto de parte del sector político y público para aunar los intereses del sector privado, pero también de las universidades, generando esta triangulación. Pero un factor como muy importante, y creo que complementando un poco justamente la pregunta que deja sobre la mesa, es esta necesidad de, dentro de una política, nosotros también estamos tratando de generar como una especie de borrador de estrategia en el ámbito de la robótica, es cómo dentro de ese desarrollo colocar un punto muy importante respecto a esta estrategia que tiene que ir de la mano del desarrollo de capital humano avanzado, que no solamente va por las universidades, sino que va desde una etapa formativa. Y eso también supone, lo que ya también han dicho acá, cómo empoderar a los ciudadanos para entender este proceso que supone obviamente una reconversión no solamente del trabajo práctico, sino que de la manera de ver el trabajo en el futuro. Eso, muchas gracias. Oye, José, mira, muchas gracias. Yo creo que sería interesante, tal vez, tenemos una gran discusión sobre el tema trabajo hoy día, 40 horas, 41 horas, y yo tengo la opinión de que es importante avanzar en eso, porque es un pendiente. Pero en Francia, Mitterrand disminuyó la jornada laboral a 39 horas en el año 83, y después Jospin la disminuyó a 35 horas en el año 98. Yo insisto que un desde, pero no sé si resuelve los problemas que tiene la automatización a futuro. Yo creo que no. Y tal vez estamos haciendo una discusión que, en cierta manera, está generando expectativa que va a resolver desafíos que no va eventualmente a resolver, o no va a resolver esos desafíos. Entonces, yo lo que pienso que sería muy importante tener que acá trabajáramos un poco una subcomisión que se dedicara a eso, porque esto tiene implicancia en todos los ámbitos. Primero, en la educación. Yo hoy día estuve en el Colegio Teresiano haciendo una charla sobre cambio climático, pero después conversé con la directora, que es un colegio muy abierto, muy interesante. Entonces, ¿qué jóvenes estamos formando para qué mundo? O sea, yo pienso que no se puede seguir formando
actores de la sociedad. Imagínate el nivel de frustración porque para lo que los vamos a formar después no va a existir nomás. Y luego vamos a requerir capacidad en ciertas áreas que no estamos formando. Porque aquí también se van a generar otras oportunidades, pero esas oportunidades dependen de que seamos capaces de tener una visión anticipada y al menos una intuición. Entonces, si hay un tema donde yo creo que nosotros deberíamos hincar el diente y tener una reflexión más a fondo, es este. Entonces, yo quería proponer que independientemente de los que tengamos interés, o sugerir quiénes son las personas que en Chile o de afuera pueden hacer un apoyo a estas reflexiones, ¿no? Porque además hay mucha evidencia, por lo menos nosotros en la biblioteca, yo le pedí una recopilación, una bibliografía. Bueno, si uno mira los estudios de Frey y Osborne de la Universidad de Oxford del año 2013, si uno mira el último informe de OIT del año 2019, si uno mira los últimos informes del Banco Mundial incluso, o sea, son muy coincidentes algunas pueden variar las cifras de cuánto va a ser y los impactos, pero yo propongo que ese tema es insoslayable y es de responsabilidad, porque esto puede afectar no solamente las leyes laborales, sino, por ejemplo, estamos en una política donde estamos diseñando una reforma del sistema AFP. Yo lo que pregunto, ¿cuál es el escenario en que se va a desenvolver el empleo en los próximos 20 años? Que no va a ser el mismo que ahora. Bueno, entonces, yo creo que ahí debiéramos tener un punto también, tal vez un tanto específico, poder aportar a esa conversación. Entonces, si tenemos algunas personas que pudiéramos hacer un pequeño taller solo de eso, pero con algunas personas que se dediquen a eso, no sé si en las universidades que habrán algunos que estén profundizando en la materia, porque deberíamos darle un poco de vuelta a ese tema. ¿No? ¿Les parece? José. Ya, yo creo, a menos que alguien... ¿cómo está? Bienvenido, señor. Ven a sacar las conclusiones. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que ya hemos recibido bastante información de parte de ustedes y en atención a la hora entonces. Yo creo que estamos terminando ya. Les agradecemos la participación. Como tenemos la opinión de que nos va a ir bien y que nos van a acoger esta proposición, seguramente los van a convocar de nuevo ustedes en el trabajo de desarrollo del proyecto, que estimamos que debería ser menos de un año. Se les va a pedir la participación y ustedes ya tienen el foco, tienen el interés, le han dedicado energía a esto y por supuesto que esperamos que participen en eso también. Así que sin más. Oye, Amelie va a ser la registradora de todas las aportes que ustedes nos hagan. Entonces, Amelie, ¿por qué no les da? Es muy importante que todos los comentarios que quieran hacer, pueden ser los que hicieron más otros, a partir de lo que hemos discutido, nos lo hagan llegar. Amelie. Sí, senador. Y a propósito de esto, sigue siendo muy interesante para nosotros recibir aportes particularmente del sector público, que ha participado menos en esta reunión. Creemos que es importante saber cómo lo están abordando desde internamente y dentro de los sectores que están atendiendo, ¿ya? Entonces, hago un llamado a más insumos de parte del sector público y el correo es estrategiadia@chile@gmail.com. Es un correo creado especialmente para recibir aportes, estrategiadia@gmail.com, perdón. Claro, vamos a recibir los insumos. La biblioteca del Congreso Nacional nos va a ayudar a hacer un poquito un consolidado de los insumos que vamos a recibir y nosotros tenemos plazos bastante cortos para que después el Comité de Trabajo Técnico pueda generar la versión final del documento que va a ser entregado al presidente a mitad de septiembre. Eso. Bueno, yo le doy la bienvenida a Francisco Chaguán, que está en la Comisión de Salud, pues tenemos dos comisiones, se tuvo que quedar representándonos, por eso llegó más tarde, pero es totalmente comprometido con esta comisión también. Así que, si no hay más, vamos a levantar la sesión y muchas gracias. Muchas gracias a todos.